contacto, que es la segunda clase más cortita, cosa de que se lleven por lo menos lo más importante y ya. Pero bueno, hay cosas que las tengo que poner sí o sí. Bien, ¿todos ven? Sí, profesor. Sí. Bueno, arrancamos entonces. ¿Saben lo que es una anafilaxia? ¿Tienen idea? No. ¿O nunca escucharon la palabra? Ni siquiera. La habíamos definido como una entidad clínica en un inicio agudo de síntomas de 2 o más órganos. Perfecto. Asociado a hipotensión y enfermedad respiratoria. Perfecto, perfecto. Y que es una reacción alérgica grave, digamos. Dentro de las reacciones alérgicas, es una reacción alérgica grave. ¿Sí? Bueno, se define como una reacción de hipersensibilidad inmediata sistémica debido a la liberación masiva de mediadores por mastocitos y basófilos. Lo que sucede es que, por ejemplo, se clasifica en inmunológica y no inmunológica en base a que uno puede tener, puede estar liberada, los mediadores químicos pueden estar liberados por los mastocitos por un entrecruzamiento de un alergeno, ¿sí? Que eso lo tienen que haber visto cuando vieron hipersensibilidades con el doctor Arruso. O puede ser también que esos mastocitos desgranulen y liberen las sustancias por acción directa de una droga, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de anafilaxia. Las dos son anafilaxia, por más que una tenga que ver más con alergia y la otra no sea netamente una reacción alérgica, ¿sí? Pero, como bien dijo nuestro compañero, que no sé quién fue, como la anafilaxia en realidad tiene una definición clínica y se considera que una anafilaxia es una reacción que está determinada por liberación de mediadores de basófilos, donde aparecen más de 2 afectación de órganos, ya sea pueden ser mucocutáneos, respiratorios, gastrointestinales, o sea, estaría dentro de la definición por más que la causa no haya sido IgE mediada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, la Academia Europea de Alergia e Inmunología la define como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave y que amenaza la vida, ¿sí? Un término que se usaba antes, anafilactoide, no sé si alguna vez lo habían escuchado, que es, por ejemplo, para llamar reacciones que producen las sustancias de contraste por hacer, por ejemplo, una tomografía. Se dice que hay sustancias de contraste que producen anafilaxias, pero se lo llamaban anafilactoide porque no estaban mediadas justamente por inmunoglobulina E. Es decir, que no estaba determinada por una hipersensibilidad de tipo 1. ¿Sí? Bueno, con respecto a la anafilaxia y al shock anafiláctico, saber que son dos términos distintos. O sea, si bien la anafilaxia es una reacción grave de inicio súbito con afectación de más de 2 órganos diferentes, ya sean mucocutáneos, respiratorios, gastrointestinales, sistema cardiovascular, no es un estado de shock. Ustedes ya, me imagino que ya vieron en clínica lo que es un shock. ¿Sí? ¿Vieron? Sí, lo vimos. Bien. Lo definimos como un estado de hipoperfusión tisular absoluta con alteración funcional de células de los órganos, daño tisular y eventualmente lleva a la falla multiorgánica que determina la muerte del paciente. O sea, el shock anafiláctico es un estado crítico, grave del paciente. La anafilaxia, si bien es grave, pero no es un shock, no es que el paciente está chocado, ¿sí? Son dos términos distintos. Lo que sí, la anafilaxia puede determinar un estado de shock en el paciente en forma rápida. Puede llevar a que el paciente se choque, ya sea por un shock que sea cardiogénico, hipovolémico y distributivo. Bueno, con respecto a la epidemiología de anafilaxia, saber que está infradiagnosticada. Existe evidencia de que la incidencia de anafilaxia puede llegar a estar en aumento, pero en realidad no se debe que aumente la anafilaxia, sino que aumenta el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los médicos de guardia antes no estaban formados, digamos,
no estaban bien formados como para poder reconocerla y tratarla, porque una anafilaxia que está bien tratada y es tratada rápidamente le puede llegar a salvar la vida al paciente. Existe una revisión, por ejemplo, con esto que les digo del diagnóstico precoz, existe una revisión de anafilaxia en Europa, donde mostró que las tasas de incidencias para anafilaxia eran entre 1,5 y 7,9 por 100.000 personas año, o sea que determinaba un 0,3% más o menos de la población que había experimentado anafilaxia en algún momento de su vida. En cambio, en una revisión del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología que se hizo en América, informaba de 30 a 60 casos por 100.000 personas año, o sea, una diferencia abismal. Pero bueno, se cree, con una prevalencia, perdón, del 2%, pero se cree que esto se debe en realidad a la falta de diagnóstico de la anafilaxia, incluso diagnosticarla mal. Con respecto a la muerte, en Europa se estima que es menos de 0,0001%, en cambio en hospitales de Estados Unidos se ve un riesgo de muerte de alrededor del 1%, y 10 por 100.000 personas año en caso del shock anafiláctico. Con respecto a la causa que pueden producir anafilaxia, si me refiero a las IgE mediadas, son las mismas que pueden producir una reacción alérgica. Bueno, los alérgenos alimentarios son los principales desencadenantes de la anafilaxia, representan un 33% y hasta un 81% de los casos de anafilaxia en los niños. Después, según el Registro Europeo de Anafilaxia, los alimentos son la causa más frecuente, seguido del veneno de insecto en los chicos, y dentro de los alimentos se vio la leche de vaca, el huevo, la avellana, la nuez, el maní, y después de eso venían, más o menos después de los 10 años, se hace más frecuente lo que es picadura de insecto, y ya en los pacientes adultos es más frecuente que las anafilaxias se deban a medicamentos. Profe, entonces, en los niños, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Frecuente? Ahí lo tenés. En los niños la causa más frecuente son los alimentos, ¿sí? Hasta los 10 años. ¿Por qué? Porque después de los 10 años se va variando y hace tipo un switch hacia la picadura de insecto por el riesgo que tienen, porque ya los chicos empiezan como a tener más vida, en contacto con la naturaleza, entonces ahí puede llegar a tener que ver las picaduras de insecto. En los bebés es muy poco frecuente, ¿sí? Y en los adultos, la causa más frecuente es la picadura de insecto y los fármacos. Bueno, con respecto a la fisiopatología, nosotros vamos a hablar de los 6 mecanismos, porque hay 6 mecanismos distintos de anafilaxia, por esto que les explicaba, que uno puede tener una anafilaxia no alérgica. ¿Estamos? Y es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque la anafilaxia no alérgica es la que, por ejemplo, vos podés estar en una guardia, que cualquiera de nosotros, todos vamos a hacer, bueno, yo hago guardia en la actualidad, pero ustedes imagino que uno de los primeros trabajos que van a tener va a ser hacer guardia, y si están en un lugar donde hay tomografías y usan sustancias de contraste, puede suceder que los llame el técnico porque le tiene que hacer una colocación de sustancia de contraste a un paciente y puede generar una anafilaxia. Siempre cuando se colocan sustancias de contraste tiene que haber un médico presente, ¿sí? No puede hacerlo el técnico solo. Distinto es cuando hacen tomografía sin contraste, que sí lo puede hacer el técnico solo. ¿Me explico? Bueno, con respecto a la fisiopatología, estos 6 mecanismos. La hipersensibilidad de tipo 1, que sería la inmediata, que es la que ya vieron con LEDIT, la activación del sistema del complemento, que puede generar una causa inmunológica o no inmunológica, la degranulación mastocitaria directa, la activación de la vía de la coagulación y fibrinolisis, la alteración de la vía del ácido araquidónico y la anafilaxia idiopática. Con respecto a la hipersensibilidad de tipo 1, que es la mediada por IgE, bueno, a modo de resumen, saber que tenemos primero la sensibilización, que es la que todos conocemos, que aparece, uno se puede sensibilizar o la primera vez que es picado por un insecto, o la segunda, o la tercera, o la quinta, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no necesariamente te tenés que sensibilizar la primera vez que te picó.
Entonces, la cual el alergeno es reconocido, que en este caso sería el veneno de insecto, va a ser reconocido por las células presentadoras de antígeno, que la va a presentar a los linfocitos T a través del receptor de células T, el que estimula a los linfocitos B para que realicen la producción de inmunoglobulina E. ¿Sí? Todo eso más o menos ya lo tienen claro, por eso voy rápido. Una vez que los linfocitos B, que se transforman en plasmocitos, producen inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se pega a la membrana de los mastocitos y ahí consideramos que el paciente está sensibilizado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos enteramos hasta que tiene contacto posterior nuevamente con el alergeno. Cuando vuelva a ingresar el alergeno al organismo, ese alergeno va a llegar hacia los mastocitos, tiene que hacer tiene que tomar contacto con 2 inmunoglobulinas E para poder activar lo que es el mastocito, que degranule, que, bueno, los mediadores químicos de los mastocitos creo que ya lo conocen, pero por las dudas se los recuerdo. Recuerden que tenemos los preformados, que son la histamina, las proteasas, como triptasa y quimasa, las carboxipeptidasa A y los proteoglicanos. Y los sintetizados de novo, como prostaglandinas, leucotrienos, factor activador plaquetario, factores de crecimiento. ¿Sí? ¿Los conocen? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, Perfecto. Bueno, eso sería la que todos conocemos, que es la que ya les deben haber hablado incansablemente. Con respecto a la hipersensibilidad inmediata, que sería el segundo mecanismo, pero la mediada por IgG, básicamente saber qué es igual a la IgG, pero qué pasa con la IgG. Para que se active, o sea, para que este IgG también está adosada a los a células, pero está más asociada a células como macrófagos, basófilos, neutrófilos, y los mastocitos también, pero en menor medida. Los receptores que tiene para unirse al mastocito son estos que están escritos por acá, que no se los voy a repetir porque no se los van a acordar igual. Entonces, ¿qué pasa? Llega el alergeno y toma contacto a través de la IgG para poder activar estas células que van también a liberar los mediadores químicos que me van a producir las manifestaciones clínicas de la anafilaxia. Tener en cuenta que la diferencia que tiene con la inmunoglobulina E es que es menos sensible cuando está mediada por inmunoglobulina G. Es decir, que necesito más cantidad de anticuerpos que estén presentes en el organismo y más cantidad de antígenos que ingrese al organismo para poder desencadenar. Con respecto a la activación del sistema del complemento, bueno, sospecho que lo conocen. Tenemos una activación que puede ser inmunológica y una activación que no es inmunológica. Con respecto a la inmunológica, se daría a través de la formación de inmunocomplejos circulantes IgG, que se van a depositar en las paredes vasculares, activando la cascada del complemento, formando las anafilotoxinas, que son las C3A y las C5A. Estas anafilotoxinas tienen receptores también a nivel de los mastocitos. Entonces, una vez que se adhieren a los receptores mastocitarios, los activan, el mastocito degranula, libera histamina y me genera la anafilaxia. Con respecto a la activación no inmunológica, son las llamadas reacciones por infusión, que se da sobre todo en pacientes que reciben, no me sale, paclitaxel. Bueno, saber que existen fármacos que están solubilizados en liposomas o tienen excipientes a base de lípidos que van a formar micelas con los lípidos séricos y el colesterol que estimula la activación del complemento, formando también C3A y C5A que van a desencadenar la activación de mastocitos, basófilos y otras células a través de los receptores específicos. Lo importante es que clínicamente el paciente va a tener lo mismo. O sea, vos no podés saber si el paciente hizo una IgE mediada o si está haciendo una reacción no inmunológica. Y el tratamiento que uno va a hacer es el mismo para las dos, ¿sí? La diferencia que tienen estas reacciones por infusión, por ejemplo, es que el paciente va adquiriendo tolerancia a medida que va teniendo contacto con la droga, a diferencia de una reacción alérgica, que nunca adquiere tolerancia. Y otra cosa es que tienen reacción ante la primera exposición. O sea, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer de ovario,
que hay que indicarle, se ve sobre todo con el paclitaxel y por eso lo pongo de ejemplo, que dentro de los quimioterápicos que tiene indicado es el paclitaxel y ante la primera exposición con el paclitaxel, ante la infusión, me genera una reacción anafiláctica y yo pienso que no es IgE mediada. Esto me da la posibilidad de hacerle un tratamiento al paciente, que es, por ejemplo, empezar a pasarle la droga en forma más lenta, y yo sé que con el correr del tiempo va a adquirir tolerancia a la droga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Cualquier duda que tienen me frenan, por favor. Profe, Sí. cuando ocurre esto de la activación del sistema de complemento, o sea, se activa, pero se secreta C3A y C5A de forma exagerada, ¿o no? Sí. Como para que llegue a generar una anafilaxia. Sí. Ah, bien. Bien. Bueno, seguimos. Con respecto a la degranulación mastocitaria directa, o sea, acá lo que ocurre es que tenemos en los mastocitos receptores para drogas directamente, o sea que ante la exposición a una droga, no sabemos por qué, existe un receptor X2 acoplado a proteína G que expone el mastocito en su membrana, por ejemplo, para opiáceos o quinolonas. Entonces, cuando uno le administra estas drogas al paciente, por ejemplo, qué sé yo, tiene una infección urinaria y vos le das ciprofloxacina como tratamiento y el paciente te hace una anafilaxia. ¿Pero por qué? No porque sea alérgico y esté mediado por IgE específica, sino porque sus mastocitos tienen receptores para estas drogas y lo que hacen es activarse, se degranulan y liberan histamina. Entonces, los síntomas son los de anafilaxia. Y después tenemos un mecanismo dependiente del calcio que implica la activación de la fosfolipasa 6 y la fosfolipasa 2, que es el síndrome del hombre rojo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, con respecto a la activación del sistema de la coagulación, lo que nos interesa a nosotros es la vía intrínseca del sistema, donde, si se acuerdan, el factor 12, que era el factor de Havemann, se encuentra normalmente en forma inactivada en el plasma y se activa por el contacto, ya sea con superficies que presentan cargas negativas, como el colágeno, las membranas basales, los lipopolisacáridos bacterianos, los cristales de urato, y como resultado de que acá, para la persona que me preguntaba lo de la C3A y la C5A, en este caso pasaría lo mismo, o sea, cuando vos activás el sistema de coagulación, tenés como en realidad, o sea, uno activa el sistema de coagulación para formar el coágulo que trombina, ¿sí? Bueno, acá tendríamos como una desviación exagerada hacia la formación de la bradicinina. Por ejemplo, esto es lo que pasa con el enalapril, que generalmente produce tos en algunos pacientes y que hay que suspenderlo, es por la liberación exagerada de bradicininas. La bradicinina, no sé si la conocen, pero es un nonapéptido que lo que hace es estimular la entrada del calcio a través de la fosfolipasa C, liberar ácido araquidónico, lo que me determina todos los síntomas de la exposición a la bradicinina, que son la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular, que me va a determinar el angiodema. Por ejemplo, los pacientes que toman IECA, como el enalapril, a veces hacen edemas de lengua, y no tiene que ver con una reacción alérgica, sino a una liberación exagerada de bradicininas. Y además produce contracción del músculo liso, por lo cual me puede producir el asma o la tos que manifiestan las personas que toman enalapril, ¿sí? Bueno, y por último, las reacciones similares a tormentas de citoquinas. Fue súper conocido este año y el año pasado porque es lo que termina produciendo el COVID, sobre todo por la interleuquina 6. Bueno, decir esto, que las reacciones... Ay, perdón. Es mi padre. Un minuto, ¿eh? Le voy a poner el celular en silencio. Bueno,
Decir esto, que las reacciones de tipo tormenta de citoquinas son causadas por una liberación de mediadores proinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1b, interleuquina 6, y las células diana serían los macrófagos, los mastocitos. Los desencadenantes de estas reacciones incluyen los anticuerpos monoclonales, los quimioterápicos, incluido el oxaliplatino, y las reacciones se caracterizan por escalofríos, fiebre, malestar general, seguido de hipotensión, el paciente desatura, y son similares a las reacciones por infusión. Lo que tiene de distinto es que se producen ante cualquier número de infusión, es decir, que el paciente no adquiere tolerancia a la droga, y una vez que tiene una reacción de este tipo, hay que suspender la medicación y no se le puede volver a administrar. ¿Sí? Sí. Hay que cambiar de quimioterápico, por ejemplo. Bueno, y con respecto a los analgésicos, saber que me pueden producir una reacción de tipo una anafilaxia, pero ¿por qué? Porque hay pacientes que incluso, digamos, los analgésicos me pueden producir una intolerancia que cuando es en estadio más grave me puede terminar desencadenando los mismos síntomas de una anafilaxia. ¿Por qué? Porque los analgésicos lo que hacen es bloquear la vía de la ciclooxigenasa. Entonces tenemos una desviación exagerada hacia la formación hacia la vía de la lipoxigenasa con formación de leucotrienos. Los leucotrienos que me producen la vasoconstricción, el broncoespasmo, el incremento de la permeabilidad vascular con angioedema, ¿sí? Bueno, ahora vamos directamente a lo que es anafilaxia por hipersensibilidad de tipo 1, o sea, lo que es IgE mediada, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Por qué hay pacientes que, por ejemplo, no sé, lo pica una abeja, se brota todo, hace una urticaria y queda ahí? ¿Y por qué hay pacientes que lo pica una abeja y genera una reacción anafiláctica? O sea, ¿dónde estaría la diferencia? Se estudiaron que existen factores que pueden determinar que, por ejemplo, si vos sos alérgico al maní y te vas a hacer ejercicio, hagas una anafilaxia. Ahora, si vos sos alérgico al maní y no te vas a hacer ejercicio, comes maní y ponele que te brotás, pero no desencadenás una anafilaxia. ¿Por qué? Porque son factores de exageración de los síntomas, como es la toma de analgésicos, el ejercicio, los inhibidores de la bomba de protones, el alcohol, la menstruación en las mujeres. Existen enfermedades concomitantes relacionadas con reacciones más graves y un aumento de la mortalidad ante una reacción alérgica, como el asma, las mastocitosis y las enfermedades cardiovasculares. Y existen otros factores que se denominan cofactores, que se definen como un subgrupo de factores de riesgo que no están asociados ni al alergeno ni a la liberación de inmunoglobulina E, sino están asociados a que, por ejemplo, el paciente consuma beta-bloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril. ¿Y qué va a pasar? Cuando vos le quieras administrar adrenalina, vas a tener bloqueados los receptores. Entonces, el paciente va a tener menos respuesta al tratamiento. ¿Se entiende cuáles son estos factores? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Profe, ¿puedo ocultar, por favor, ahí el enunciado? Presionar ocultar. ¿Qué? Si puede, por favor, presionar ocultar ahí para... No, ahí donde dice dejar de compartir eso, para que no tapen. Ah, mira, no, pensé que te lo veía solamente yo, perdón. No, está bien. Perfecto. Seguimos. Bueno, otros factores de riesgo que me estimulan el desarrollo de anafilaxia en una persona y solo una reacción alérgica en otra, por ejemplo, puede ser las características del alergeno. El veneno de minópteros es mucho más frecuente que produzcan una anafilaxia. El grado de sensibilización del paciente, la vía de aplicación del alergeno, porque, por ejemplo, no es lo mismo darle ciprofloxacina, un comprimido a un paciente, que administrarle ciprofloxacina endovenosa. Y
Y finalmente la presencia de los factores de riesgo y cofactores, que fueron los que hablamos antes. Bueno, tener en cuenta que para drogas, la previa morbilidad cardiovascular, o sea, un paciente hipertenso, que sea insuficiente cardíaco, y la edad son factores de riesgo para generar una anafilaxia, por ejemplo, por beta-lactámicos, ¿sí? En el caso de la comida, la administración retardada de adrenalina es un factor de riesgo para muerte por anafilaxia, y para los venenos de minópteros, la edad media, sexo masculino, raza blanca, enfermedad cardiovascular y la presencia de mastocitosis también se considera factor de riesgo para anafilaxia. Bueno, con respecto a lo que es la clínica de la anafilaxia, las manifestaciones en forma, como ya dijimos, súbita, que tienen que afectar a dos entidades. Saber que los síntomas cutáneos ocurren en más del 90% de los pacientes. Es raro que un paciente tenga una anafilaxia y no aparezca ni urticaria, ni angioedema, ni un rash. Y son los primeros en ser reconocidos junto a los respiratorios. Los respiratorios están en segundo lugar, representan entre el 40 y el 70% de los casos. Los gastrointestinales ocurren entre el 30%, perdón, y se los asocian a gravedad de la anafilaxia cuando están presentes. El shock se presenta alrededor del 10% de los pacientes, o sea que las anafilaxias que terminan, por esto que hablábamos al principio, terminan en un shock anafiláctico, son el 10% de las anafilaxias. Generalmente el inicio de síntomas es a los 5 a 30 minutos de exposición al alergeno, cuando tiene que ver una anafilaxia de hipersensibilidad tipo 1. Y mientras más rápido se instauren los síntomas, más grave se considera que va a terminar siendo la reacción. Bueno, para detallar un poco lo que son los síntomas, con respecto a los síntomas pródromos, está el prurito palmoplantar y el prurito genital, que te lo describe el 90% de los pacientes. El prurito auricular, la sensación de muerte inminente. Dentro de los cutáneos puede ser urticaria, angioedema, prurito, eritema, rash. Dentro de los respiratorios, a la mañana, para que tengan en cuenta esto. Tuve una paciente que vino porque le daba miedo vacunarse con la vacuna del COVID, porque me decía que había tenido 2 anafilaxias. Entonces yo le pregunté, ella me dijo, sí, yo estuve internada 5 días, en el primer episodio estuve internada 5 días y en el segundo episodio estuve 3 días. Y la paciente, cuando yo la empecé a indagar, le pregunté, bueno, primero cuál había sido la causa. En la primera me había dicho que había sido veneno, que había tomado contacto con veneno de hormiga, no contacto de tocarlo, sino que había estado en un lugar donde habían tirado veneno de hormiga, y la paciente empezó a vomitar, pero no tuvo otra cosa, más que vómitos. Y después, que estuve más o menos, les juro, 15 minutos preguntándole, ¿por qué? Porque no me cerraba. O sea, solamente vómitos no me cerraba por una anafilaxia. Estuve 15 minutos indagándole, me dijo, sí, pero estaba toda colorada. Entonces ahí sí me empezó a cerrar el cuadro, digo, porque es sumamente importante que haya 2 sistemas afectados. Sí, se los pongo como ejemplo, qué sé yo, como anécdota, para hacerlo más práctico también. Los síntomas gastrointestinales, como bien tenía esta señora, que eran vómitos incoercibles, náuseas, dolor abdominal, diarrea. Y síntomas neurológicos me pueden producir cefalea, vértigo, hasta convulsión, pero es mucho menos frecuente de ver. Bueno, esto sobre todo para las guardias, saber que en el 20% de los pacientes la anafilaxia puede ser bifásica, es decir, que yo tengo una reacción anafiláctica y dentro de las 12 horas después hago otra sin haber tenido contacto con el alergeno. Está asociado a episodios graves y resistentes a mejorar, generalmente cuando necesitas colocar la adrenalina en más de una vez. Es poco común en picadura de insectos, por lo cual siempre un paciente que tuvo una anafilaxia tiene que estar internado por lo menos 24 horas. Por más que haya tenido una respuesta divina, se tiene que quedar 24 horas porque vos no sabés si dentro de las 12 horas no te vuelve a repetir el cuadro.
Después hay otras formas de anafilaxia, que es la de inicio retardado, donde es más difícil de generar una asociación con el alergeno, porque aparecen de 3 a 5 horas posteriores a haber tenido contacto, y las prolongadas o persistentes, que pueden llegar a durar los síntomas hasta 38 horas. Esto se lo puse a modo para que lo conozcan. Bueno, con respecto a la anafilaxia idiopática, saber que constituye del 30 al 60, yo diría 60% de las anafilaxias, donde uno nunca termina conociendo cuál es la causa real que le produjo al paciente la anafilaxia. Y descartar, se determina como idiopática una vez que descartaste todas las otras, digamos, las causas probables. La anafilaxia por ejercicio, la anafilaxia por alfa-gal, que es una proteína que está presente en carnes de mamíferos, y por ejemplo el cetuximab, que es un monoclonal, lo tiene. Entonces son pacientes que después de comer carne roja me producen una anafilaxia. O por el antecedente de que lo haya picado una garrapata. El síndrome de huevo ave, que es una reactividad cruzada entre proteínas de yema de huevo y albúmina de tejido muscular de las aves, es decir, que si es alérgico al huevo, come pollo y también hace una anafilaxia. Y la anafilaxia catamenial, que es por progesterona, que provoca una dermatitis, que puede provocar desde una dermatitis hasta una anafilaxia en mujeres cuando cursan la fase lútea del ciclo menstrual. Y después la mastocitosis o síndrome de activación mastocitaria. Bueno, con respecto al criterio de diagnósticos para anafilaxia, saber que uno está presente ante una, como ya dije, es clínico, entonces el criterio es clínico. Ante cualquiera de estos 3 ítems, digamos. Tiene que ser un inicio agudo de la enfermedad con una afectación mucocutánea, o sea que en forma rápida aparezca prurito, urticaria, angioedema y o complicación respiratoria o hipotensión o daño de órganos terminales, como podría ser una encefalopatía. Ahí yo puedo pensar que estoy frente a un cuadro de anafilaxia. O puedo pensar que estoy ante un cuadro de anafilaxia cuando tengo 2 de los siguientes que se da en un paciente que ya conoce que es alérgico a algo y que tuvo contacto con ese algo o un probable contacto. Es decir, que yo voy a tener una afectación bucocutánea, una complicación respiratoria, hipotensión o síntomas gastrointestinales, o sea, tengo que tener 2 de esos 4 en un paciente que yo sé que es alérgico a la abeja y lo pico una abeja. ¿Sí? Y después, el tercer ítem lo que dice es que puedes considerar una anafilaxia cuando tenés una hipotensión brusca post-exposición a un alergeno conocido, considerando la hipotensión como única manifestación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, el diagnóstico es casi exclusivamente clínico, ya que su respuesta al tratamiento depende de la velocidad con que yo la trate. Con respecto a las pruebas de laboratorio, sí se pueden pedir, debería pedirlas en un mundo ideal, porque acá no se hacen en así que el paciente le tenés que sacar sangre, derivarlo a la extracción, la muestra, derivarla a Buenos Aires para que la puedan procesar y se pueden imaginar que es todo muy engorroso, entonces uno no lo termina haciendo. Pero si vos vas a los libros, en realidad vos le tenés que sacar la sangre al paciente y medir lo que es la triptasa. Se mide la triptasa, que sería en la siguiente diapositiva, yo la tengo, se mide la triptasa. Luego de iniciado el tratamiento, la triptasa a las 2 horas del comienzo, se hace una curva como, por ejemplo, haces la curva si tenés un infarto, ¿vieron? Haces una curva de triptasa. Luego de iniciado el tratamiento, aproximadamente a las 2 horas de comienzo de los síntomas y a las 24 horas para tener la triptasa basal del paciente. Estas muestras, las 3, se tienen que derivar a Buenos Aires y más o menos en un mes tenés el resultado. Bueno, para volver a la histamina, ¿por qué no hacemos histamina? Porque dura muy poquito. A los 60 minutos más o menos se consume, entonces no me sirve para poder verificarlo, porque muchas veces los pacientes llegaron y ya no tienen histamina. Los niveles aumentados se correlacionan con la clínica, pero eso, que cuando está aumentada se correlaciona mejor con la clínica que la triptasa.
En muestra de orina de 24 horas se puede medir su metabolito metilhistamina urinario y ese sí permanece más tiempo. Pero básicamente por eso no se utiliza la histamina porque se consume rápido. Bueno, la triptasa sérica, que es la que usamos nosotros, es la prueba más útil para el diagnóstico de anafilaxia. Se solicita en forma obligada ante la sospecha clínica. Es sugestivo de anafilaxia cuando aumenta 2 veces su valor basal. Como yo, para poder tener el valor basal del paciente, tengo que pedir que sería el tercero, a las 24 horas. Puede elevarse en muestras entre 15 y 180 minutos y persiste por 6 horas. Bueno, el resto ya lo dije. Tenemos 2 tipos, la alfa-triptasa y la beta-triptasa. Si nos informan, la beta-triptasa es mucho mejor porque es exclusiva de anafilaxia. En cambio, la alfa-triptasa a veces se ve aumentada por otras causas. Saber que algunos alimentos me pueden generar valores de histamina y triptasa normales porque utilizan más basófilos que mastocitos, pero es poco frecuente. Y los leucotrienos en orina también se pueden medir, no se hacen realmente. Se tiene que medir en orina en las primeras 3 horas de los síntomas y es detectable durante 6 horas posteriores. Bueno, esta sería como la curva, esta sería la histamina, el amarillo, este verde es la triptasa y este es el metabolismo de la histamina en orina. Bueno, saber que se encuentran estudios nuevos biomarcadores que sean más accesibles, que confirmen con mayor precisión el diagnóstico y se correlacionen con la gravedad, pero aún no se ha desarrollado para uso clínico. Bueno, ahora ¿cómo sé, por ejemplo, a qué hizo reacción el paciente? Es sumamente difícil. Primero porque te pasa que los pacientes hacen anafilaxia y vos le preguntás ¿qué comieron 12 horas antes? Y te dicen que tomó un té, ponele. Y vos le decís, pero 12 horas antes. No, tomó un té. Pero 12 horas antes. No, tomó un té. Se olvidan de lo que comieron. Entonces a veces es muy difícil poder llegar a saber ante un primer episodio qué fue lo que realmente lo causó. Se utiliza mucho lo que es el diario de comidas, que lo van a ver cuando vean alergia alimentaria. Se usa mucho eso, porque vos lo que le explicás al paciente que tiene que anotar en un cuadernito todo lo que consumió 12 horas antes del episodio. Porque si no se olvidan realmente, o se olvidan si tomó un ibuprofeno, se olvidan si tomó algún analgésico, alguna pastilla, alguna medicación. Entonces a veces es muy difícil el interrogatorio. Y uno en alergia, como se basa básicamente en la historia clínica, a veces los pacientes terminan como diciendo, no te quiero responder más preguntas, y yo le tengo que hacer todas esas preguntas obligadamente porque si no me resulta muy difícil llegar a un diagnóstico. Bueno, saber que cuando yo voy a hacer una testificación cutánea, que sería el prick test, ¿saben lo que es el prick test? Sí. Genial. Bueno, tengo que sospechar que es un paciente, por ejemplo, que tiene una reacción que es IgE mediada. O sea, que tengo IgE y tengo mastocitos a nivel sistémico que están sensibilizados con IgE pegada a su membrana, porque si no el prick test me va a ser negativo. Se tiene que hacer 2 a 4 semanas posteriores a la reacción y se repite a los 2 meses si 2 a 4 semanas es negativa. ¿Por qué se hace eso? Porque se piensa que cuando vos tenés una reacción anafiláctica consumís mucho mastocitos. Entonces, al consumirlo tarda un tiempo en volverse a generar las células, en volverse a pegar la inmunoglobulina E, llega a pasar hasta 2 meses. Y por eso es que generalmente lo que se espera un tiempo, ¿sí? Después, saber que la sensibilidad y especificidad para reacciones de tipo 1 a veneno de himenópteros, alimentos y medicamentos es muy alta. En la alergia a venenos de himenópteros, la sensibilidad de la prueba de punción es menor que las pruebas intradérmicas y que los betalactámicos, las pruebas cutáneas, son más sensibles que las pruebas in vitro. Y que solo la prueba de punción cutánea están indicados para el diagnóstico de alergia alimentaria. La IgE sérica, que sería medir la inmunoglobulina E
específica en sangre, no es la inmunoglobulina E total, ¿sí? Es la inmunoglobulina E, por ejemplo, yo sospecho que el paciente hizo una reacción anafiláctica por frutilla y le pido una inmunoglobulina E específica a frutilla. Utilizado para el diagnóstico de alergia alimentaria, reduciendo así la necesidad de provocación alimentaria. Aún no se ha establecido la utilidad para evaluar el riesgo de reacciones graves. La sensibilidad, es decir, que no tengo un parámetro de que a mayor IG específica, mayor gravedad de la reacción. O sea, eso no es así. Sí, no se pudo establecer que haya una relación. La sensibilidad de las pruebas serológicas para veneno de himenópteros es menor que el prick test, siendo negativa hasta un 20%, es decir, que si yo le pido IG específica para veneno de hormiga, porque sospecho que el paciente tuvo una anafilaxia por veneno de hormiga, tengo un 20% de falsos negativos. Y tengo con las pruebas cutáneas un 10%, o sea, de falsos negativos. Es decir, que siempre el prick test es mejor que la inmunoglobulina específica para poder llegar a un diagnóstico. En general, la determinación de una inmunoglobulina específica no se puede utilizar para la evaluación de la mayoría de los medicamentos porque en nuestro medio no tienen los reactantes para hacerlo, así que tampoco es que yo puedo pedir inmunoglobulina específica a ciprofloxacina, por ejemplo, no lo tengo, solamente tengo acceso a los betalactámicos. Bueno, el diagnóstico molecular por componentes no se hace en Argentina, se hace en España. El test de activación de basófilos sí se hace en Argentina, se hace en Rosario. Es más preciso que las pruebas de inmunoglobulina específica. Solamente sirve para, no es que sirve, sino que solamente se hace para algunos fármacos, no son muchos. Y distingue individuos clínicamente alérgicos de tolerantes, prescindiendo de realizar la prueba de provocación alimentaria. A ver, ¿a qué me refiero con las pruebas de provocación? Que no sé si saben lo que son. Si alguien les habló de las pruebas de provocación. Son esas Sí, que no se ponen le daba así. el alérgeno en la piel y como que haces un pinchacito o no. No, ese es el prick test. Bueno, La prueba de provocación, escucho. No, perdón. La prueba de provocación es darle, por ejemplo, vos tenés un paciente que hizo una reacción alérgica a paracetamol, lo internás y le das paracetamol. Le das de tomar un paracetamol, o en realidad le das un cuarto de paracetamol, para ir viendo si el paciente lo tolera o no lo tolera. Pero en realidad, nosotros lo que hacemos no son pruebas de provocación, sino pruebas de tolerancia. Y, por ejemplo, a los pacientes que tuvieron reacción a ibuprofeno, por ejemplo, tuvieron reacción con ibuprofeno y diclofenac, generalmente lo hacemos con el meloxicam para ver si tolera el meloxicam. O sea, nosotros provocamos muy poco, porque en realidad tiene que estar muy justificado para darle, porque, por ejemplo, si vos tenés un paciente que sospechás una reacción alérgica a betalactámicos, por ejemplo, a la amoxicilina, y tenés opciones terapéuticas que no sean betalactámicos. O sea, la provocación estaría justificada en un paciente que necesita una medicación, que no se puede administrar otra droga que le sirva para lo que tenga, para la enfermedad que tenga, qué sé yo, por ejemplo, la sífilis, que todos sabemos que responde a la penicilina. ¿Sí? Si vos tenés un paciente que es alérgico a los betalactámicos, tendrías que, y encima está embarazada, porque hay otras drogas que se pueden administrar cuando las pacientes no están, cuando no son mujeres embarazadas, pero en las mujeres embarazadas solo se administra penicilina, por eso nosotros hacemos generalmente desensibilizaciones a la penicilina en pacientes de mujeres embarazadas. Le administramos lo que es alérgico para poder generar una tolerancia. En ese caso, porque estamos desensibilizando. También existe, y la prueba de provocación sería más diagnóstica, o sea, ver que el paciente realmente tenga síntomas. Se usa más cuando vos sospechás que el paciente no es alérgico para demostrarle al paciente que no es alérgico. ¿En qué casos? Gente, por ejemplo, que viene y te dice que cuando era chiquito le hicieron una prueba en la enfermera del centro de salud a penicilina y le dio positiva, pero nunca el paciente tuvo contacto con la penicilina.
Entonces, ni ningún beta-lactámico, porque antes de tener contacto ya lo tildaron de alérgico a beta-lactámicos, lo cual es imposible, porque todos sabemos que primero te tenés que sensibilizar. Para sensibilizarte, primero tenés que haber tomado beta-lactámicos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué forma vos tenés para demostrarle a ese paciente y sacarle la idea de que es alérgico al beta-lactámico? Es darle beta-lactámico. En fin, en anafilaxia está contraindicada completamente las pruebas de provocación. Vos no podés probar en un paciente algo que sospechás que le desencadenó una reacción anafiláctica porque el paciente se te muere y es mala praxis. ¿Sí? Bueno, con respecto a los diagnósticos diferenciales, si tenés síntomas cutáneos, puede ser, por ejemplo, un angioedema hereditario, angioedema por IECAS, que fue lo que les planteé cuando les contesto de que se les hincha la lengua a los pacientes que toman enalapril, que no, hablando de que no sea una anafilaxia por hipersensibilidad tipo 1, sí que es la que estamos hablando ahora. La urticaria idiopática, las enfermedades simuladoras, como reacciones distónicas o reflujo gastroesofágico, a nivel neurológico, epilepsia ACV, misceláneas, reacciones vagales, los sulfitos, la enfermedad del suero, síndromes que cursan con eritema, el síndrome carcinoide, el posmenopáusico. Otras causas de shock pueden ser shock séptico, cardiogénico, hemorrágico, y distrés respiratorio que me puede producir síntomas como por ejemplo el broncoespasmo y que no es una anafilaxia, asma, un embolismo pulmonar, crisis de pánico, globo histérico, un laringoespasmo. Bien, con respecto al tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina. O sea, siempre tienen que usar adrenalina. Por más que tengan miedo de usarla, se usa adrenalina. Por más que el paciente sea hipertenso, se usa adrenalina. Por más que sea un niño, se usa adrenalina. La adrenalina le salva la vida al paciente. Yo prefiero que den una adrenalina de más que no le va a generar absolutamente nada a que no se la pongan. ¿Me explico? La adrenalina obviamente se coloca en forma intramuscular, no es endovenosa. A esa adrenalina me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, si a mí me llega un paciente que tiene síntomas cutáneos y que tiene un broncoespasmo, o sea, está todo brotado y le falta el aire, yo le chanto una adrenalina. ¿Cómo se coloca la adrenalina? Se los explico en un ratito. Bueno, saber que la rapidez es crítica en estos casos porque el paciente se te muere en la cara. Tenés que evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado de conciencia. La adrenalina se coloca en forma intramuscular en la región anterolateral del muslo a una dilución de 1 en 1000. 1 en 1000 es la ampolla, o sea, vos abrís la ampolla y tenés 1 mililitro de adrenalina, le colocás 0,5 mililitros. En caso que el paciente revierte los síntomas y mejore, te quedas tranquilo, esperás 15 minutos. Si el paciente no revierte los síntomas a los 15 minutos, le das la otra media ampolla de la misma forma, intramuscular en la región anterolateral del muslo. Medidas secundarias, poner al paciente en posición semisentado y con las piernas elevadas, que es la de Trendelenburg, mantener la vía aérea en caso que el paciente no le entre el aire y necesita ser intubado, se intubará, o solamente con oxígeno a 6-8 litros por minuto anda bien y tiene una buena saturación, nos quedamos ahí. Suero fisiológico al 0,9% como expansor de volumen, porque lo que me produce la anafilaxia es una hipotensión severa, entonces tengo que aumentarle la presión. La retirada del alergeno cuando sea posible, en caso de que sea un fármaco que estoy administrando en forma endovenosa, cierro el suero. En cosa que sea un aguijón tras la picadura de abeja, tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque el aguijón de las abejas y de las avispas, que creo que esto se los tiene que haber explicado Dani. No sé si le explicó cómo hace el aguijón que intenta meterse. Si vos ves cuando te pica una abeja, ves el aguijón cómo intenta clavarse, si no te lo lleva a clavar del todo, si se salió. Cuando vos sacás el aguijón, tiene una bolsita que si vos al querer agarrarlo, apretás la bolsita, metés el veneno para adentro. Entonces hay que sacarlo en forma adecuada. No intentar provocar el vómito en una anafilaxia producida por alimentos,
sí retirar los restos de los alimentos de la boca, evitar productos de látex si se sospecha alergia al mismo y no retrasar el tratamiento definitivo si la evitación del alergeno no es fácil. Otras medidas, a colocar adrenalina dentro del sitio de la reacción. Esto no se hace generalmente. Este sí, que es la difenidramina como antihistamínico, 50 miligramos endovenoso u oral en un adulto. La dosis máxima diaria en adultos es de 400 miligramos y en los niños es hasta 200. Ranitidina como un anti-H1, 50 miligramos en los adultos. Igualmente ahora ya esto no se hace más porque vieron que la ranitidina oral se sacó del mercado y la ranitidina endovenosa en realidad no está demostrado que mejore la evolución de la anafilaxis. Y el corticoide, como hidrocortisona, le podés administrar o 300 miligramos o 5 miligramos por kilo cada 6 horas hasta la estabilización del paciente. Para el broncoespasmo, las nebulizaciones con el salbutamol. Y para la hipotensión refractaria, ya con el paciente en terapia, se puede usar dopamina, glucagón o metilprednisolona. Bueno, lo importante acá es el reconocimiento precoz de los síntomas, valorar la permeabilidad de la vía aérea, la respiración, el estado circulatorio. Como medidas extrahospitalarias, si por ejemplo yo estoy en la calle, solicitar ayuda, eliminar la exposición del paciente y posición de Trendelenburg, adrenalina intramuscular autoinyectable. En medio intrahospitalario, estabilizar la vía aérea, oxígeno, acceso venoso de grueso calibre para reponer líquidos y el monitoreo continuo. Valorar la intubación, la traqueostomía, la asistencia respiratoria mecánica en caso que sea un estriador marcado o un paro cardiorrespiratorio. Y como terapia ayudante, el salbutamol, la difenidramina y la hidrocortisona. Si los síntomas no mejoran a los 15 minutos de la inyección de adrenalina, repetir la adrenalina intramuscular. Se inicia perfusión de adrenalina endovenosa en caso que el paciente no revierta, pero eso en terapia. Cuando mejora, el paciente se deja 24 horas en observación, por lo que les expliqué de la anafilaxia bifásica. Prescribir el autoinyector de adrenalina, esteroides y antihistamínicos por 3 días, evitar el alergeno y derivar al alergólogo. Con respecto al autoinyector de adrenalina, en nuestro país está el EpiPen, que es epinefrina. Vienen dosis de 0,3 y 0,15 miligramos para niños. La forma de colocación es fácil porque es como una jeringa prellenada, así que el paciente saca el capuchón, lo sujeta, se lo inyecta, digamos, en la parte anterolateral del muslo y aprieta hasta que todo el líquido ya se inyectó. Se masajea la zona de la inyección y llama al servicio de emergencia. Esto es para un paciente que vos tuvo una reacción anafiláctica, vos lo viste en la guardia, o no sé, o sos clínico y lo viste por clínica, no tenés en tu hospital o donde trabajes un alergista, entonces al paciente se tiene que ir a la casa con adrenalina. ¿Qué pasa? El EpiPen es carísimo y generalmente lo que sucede es que se les terminan, por ejemplo, si tuvo una picadura de abeja, hasta que el paciente vuelva a tener una picadura de abeja, se les terminan venciendo. Entonces nosotros lo que hacemos es darle al paciente una ampolla de adrenalina y le explicamos cómo colocarse con una aguja intramuscular y una jeringa de 5 centímetros y una jeringa de tuberculina, que son las milimétricas, cómo cargar y colocárselo. Se coloca en el mismo lugar, también anterolateral del muslo, se pincha y se coloca la adrenalina. Otra medida, identificar los factores causales y suministrar instrucciones específicas sobre prevención en caso de que se reconozca cuál es la causa. Reevaluar el uso de agentes bloqueantes beta-adrenérgicos, inhibidores de los ECA, inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, por los que les expliqué que si el paciente tuvo una anafilaxia, si corre riesgo de volver a necesitar adrenalina, son todos medicamentos que me bloquean los receptores de adrenalina.
Historia detallada de las reacciones adversas previas a medicamentos, evitar medicamentos que tengan reacción cruzada, por ejemplo, el grupo de los betalactámicos, de ser posible administrar medicación por vía oral mejor que por vía parenteral en estos pacientes y siempre vigilarlos hasta 30 minutos después de la aplicación de inyecciones por las dudas. Muchas gracias. Muy bien. Voy a salir. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Completo, gracias. Genial. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Cuál es el límite si no responde a adrenalina? ¿Cuántas veces se repite? 3. Intramuscular. Después lo pasas por bomba en terapia endovenosa. Bien, gracias. Bueno, ¿arrancamos con esto o quieren descansar un ratito? Nos encontramos en 10 minutos, no sé, como quieran. ¿Seguimos? Bueno, lo puse así con colores fuertes porque pensé que íbamos a estar todos dormidos para esta hora. Bueno, vamos a hablar de dermatitis por contactantes. Esperen que voy a tomar un poquito de agua y vuelvo. Denme un minuto. Bueno, arrancamos. Bueno, dermatitis por contactantes. ¿Saben lo que es? ¿Alguna vez escucharon de dermatitis por contacto en alguna otra materia, algo? En gineco-obstetricia, me parece. Ah, mira. Bueno, dermatitis por contacto, ¿qué es? La dermatitis es el proceso inflamatorio de la epidermis de la piel por contacto con alguna sustancia. ¿Sí? O sea, tengo una inflamación de la epidermis de la piel. Por eso es dermatitis. Puede ser alérgica o puede ser irritante. Es decir, si yo me pongo una pava caliente en el brazo, me voy a generar una dermatitis por contacto, pero no de causa alérgica, sino irritante. En la piel, y la lesión elemental generalmente es la vesícula, que en el caso si me pongo me quemo, va a ser una ampolla. ¿Estamos? Las dermatitis de contacto irritativa ocupan el 80% de las dermatitis de contacto, o sea, son mucho más frecuentes que la dermatitis de contacto alérgica. Se define como una respuesta inflamatoria localizada, no de base inmunológica, a una sustancia que da como resultado el daño celular directo. A diferencia de la dermatitis de contacto alérgica, que es una respuesta inflamatoria de tipo 4, cuando vieron con LED las hipersensibilidades, esta sería de tipo 4 porque está mediada por linfocitos TSD8, que requiere previa sensibilización a la sustancia tras una nueva exposición a nivel TH1, TH2 mixto, me produce la lesión cutánea. Las dos se clasifican en aguda y crónica. Cuando tengo una dermatitis de contacto aguda, voy a tener un exantema pruriginoso con pápulas, vesículas, exudación, costras que descaman y cerosis que cura sin dejar cicatriz en la clínica. En cambio, cuando tengo una dermatitis de contacto crónica, ya voy a tener cambios secundarios asociados al rascado, como la liquenificación, fisuras, descamación de la zona, y generalmente sí deja cicatriz, dejando zonas hiperpigmentadas y a veces hipopigmentadas. Con respecto a si yo pido una biopsia de la lesión de la piel, voy a encontrar espongiosis, acantosis e infiltrado perivascular linfohistiocytario en las dos. En la que es alérgica, voy a encontrar vesículas intraepidérmicas con un infiltrado inflamatorio mixto con eosinófilos
y la case irritativa, voy a encontrar queratinocitos necróticos con menos esfongiosis. Yo les puse unas fotitos para que vean. Esta sería una dermatitis de contacto alérgica. Esta sería una dermatitis de contacto irritativa. Este es un eczema de manos, que es las dermatitis de contacto más frecuentes que nosotros vemos. Generalmente tienen que ver con alergia a sustancias, por ejemplo, que tienen los detergentes. En las mujeres se ve un montón. O ahora que están de moda el esmalte este permanente, se ve muchísimo en chicas que tienen contacto accidental con el esmalte que usan. Bueno, y ahí tenemos otra Yo tengo imagen. dermatitis. ¿Te escucho? No, que yo tengo dermatitis por contacto en ambas manos y yo tengo de los 12 años y como que Sí. se me volvió a despertar con el alcohol en gel, por usar mucho alcohol en gel y ahí me volvió. Sí, Y ahora ¿sabes se ve por qué? Sí, también se ve un montón con el alcohol en gel tal cual, porque el alcohol seca. Entonces produce sequedad de la piel y te estimula la dermatitis que tengas. Bueno, con respecto a lo que es la fisiopatología, son reacciones de hipersensibilidad retardada, como ya dije, que está mediada por linfocitos TSD8. Para recordar un poquito esto, saber que, bueno, primero que lo que son las dermatitis de contacto, generalmente el alergeno no puede producir una sensibilidad por sí solo, sino que se llaman aptenos. Estos alergenos, ¿por qué? Porque son compuestos químicos de bajo peso molecular que para poder generar una sensibilidad tienen que unirse a otras proteínas para aumentar el peso molecular y poder provocar la sensibilización. Generalmente se unen a proteínas epidérmicas. Entonces, en este caso, estos aptenos, que ya se transforman en alergenos, son captados por las células dendríticas, que son nuestras células presentadoras de antígenos en la piel, que migran por los linfáticos a los ganglios linfáticos regionales, en donde presentan el determinante antigénico a linfocitos T-naïve. Mediante el receptor de células T, se los presenta a los CD4, que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y mediante el receptor de células T al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 de los CD8, que serían las células más importantes, como ya dije, en lo que es la dermatitis de contacto. Bien, esto sería la sensibilización. Ante la reexposición del alergeno, se produce hacia la zona donde se tiene contacto con el alergeno el reclutamiento desde el plasma hacia la dermis y epidermis de los linfocitos TCD8. Estos linfocitos T son citotóxicos por contacto. Entonces lo que hacen es matan células. Y matan no solamente al alergeno, sino que también matan a todas las células de la epidermis. Eso me produce la esfongiosis, que me determina la vesícula. ¿Sí? Y se liberan también citocinas que producen daño tisular, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, la 13, el factor necrosis tumoral alfa. Por eso se dice que es un mixto TH1-TH2. Bueno, ¿qué me predispone a mí a tener una dermatitis de contacto? Tenemos factores propios de la sustancia y factores propios del individuo. Con respecto a los factores de la sustancia, el peso molecular, tener mayor peso molecular me produce mayor probabilidad de generar una dermatitis de contacto, una sensibilización. La concentración de la sustancia por ejemplo, en una crema, ¿sí? Si yo tengo mucha concentración de una sustancia, mientras más concentrada esté, más posibilidades de generar sensibilización. Residuos lipofílicos que le permiten atravesar la barrera de queratina. Y fotoalergia, porque hay sustancias que para provocar una sensibilización necesitan que previamente se exponga al sol. De esa forma, el apteno adquiere características de alergeno y puede sensibilizarse.
Con respecto al individuo, la edad, la zona, hay zonas menos resistentes como son los párpados, las caras, el dorso de las manos, y zonas más resistentes como las palmas y las plantas. Las zonas húmedas tienen más posibilidades de sensibilización, que tenga una oclusión, o sea, un vendaje, por ejemplo, yo me pongo una crema y ocluyo la zona, voy a tener más probabilidades de poder producir una sensibilización. Y patologías previas, como por ejemplo una lesión previa, como yo tengo la barrera epidérmica alterada, ya por disminución de la filagrina, esto hace que las sustancias penetren más fácilmente, entonces me corre más riesgo de sensibilizarme. Por eso a veces lo que sucede es que pacientes que tienen una dermatitis de contacto de base, por ejemplo, en mano, como nuestra compañera, corren más riesgo cuando tienen lesiones de sensibilizarse también a otras sustancias. Bueno, Profe, hay una pregunta. Con respecto a la edad, ¿qué cosa? ¿Mayor edad o menor edad sería un riesgo? Perdón, a mayor edad. Bárbaro. Porque en realidad la piel de los ancianos, viste que se dice que los ancianos tienen la piel de cebolla, porque es sumamente débil, de hecho, porque ellos tienen hematomas más fáciles, porque tenemos a nivel de todo lo que es la capa epidérmica, un adelgazamiento de lo que es la piel, entonces todas las sustancias penetran mucho más fácil. Se ven muchas reacciones de dermatitis de contactos irritativas, por ejemplo, por Plaxul en los pacientes gerontes, por esto, por el tema de la piel que está mucho más adelgazada. ¿Sí? Sí. Bien. Como ya dije, cualquier sustancia química se puede volver sensibilizante, como por ejemplo las joyas, los cosméticos, las fragancias, los colorantes, los conservantes, los detergentes. Con respecto a la frecuencia, en nuestro país es mucho más frecuente de dermatitis de contacto, lo tenemos al níquel. Estos son pacientes que, por ejemplo, hacen reacciones de contacto, ¿vieron las tiritas de los corpiños? Que tienen el cosito ese para poder el bretel hacerlo más largo o más corto, que no me sale el nombre. Cuando eso es de níquel o de metal, ese metal tiene níquel siempre. Entonces hacen reacciones en la zona donde les toca el cosito ese. O por ejemplo el botón del jean, que también puede llegar a tener níquel si es de metal. Entonces, pacientes que ya saben que son sensibles al níquel tienen que prestar especial atención a ese tipo de cosas. El jean, por ejemplo, que tenga un botón de plástico y no que sea el botón de ese metal, porque seguramente tiene níquel. Bueno, saber que el níquel es un metal de color blanco plateado, resistente a la corrosión. Es el alergeno más frecuente de nuestro medio. Los productos relacionados que tienen níquel son los accesorios y apliques metálicos de la ropa, las bisuterías, las herramientas y utensilios metálicos, instrumentos musicales de metal, joyas, metales, monedas, objetos niquelados o bañados en plata. Y las prótesis tienen níqueles. Las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla tienen níquel. Un paciente que necesita una prótesis, vos no le podés poner una prótesis que tenga níquel, ¿sí? Como segunda causa tenemos la lo que me cuesta decir este nombre, la metilisotiazolinona, que es un conservante cosmético. Está relacionado a productos como las toallitas desmaquillantes o de limpieza íntima, cosméticos y dermocosméticos, champú y otros tratamientos capilares, jabones líquidos, cremas, estética corporal, filtros de protección solar, limpiadores de prótesis dentales, lubricantes sexuales, pinturas, lacas, aceites de corte, productos anti-moho en cuero y tejidos. El siguiente es el perfume mix, que son componentes de cosméticos, y estos sí son fotosensibles, es decir, que cuando se exponen al sol aparecen las lesiones. Se ven cosméticos, en especias como condimentos y en aceites esenciales como canela, limón, jacinto.
El formaldehído se utiliza ampliamente como conservante en diferentes productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos. El caucho sintético, los cosméticos, los desinfectantes, la fabricación de plástico, el fertilizante, el fijador de papel, el fluido de diálisis. Ojo con eso, los pacientes que se hacen diálisis. Y el líquido de embalsamar. El bálsamo de Perú es lo que perfuma, o sea, se usa como un agente aromatizante. Entonces, generalmente en tortas y ese tipo de cosas, lo que es la esencia de vainilla, alcohol bencílico, cosméticos, especias, medicamentos tópicos, productos para niños como aceites y polvos, tintura del Benchui y otros. Bueno, con respecto a la distribución, es una de las causas, es un parámetro el cual nos puede ayudar a identificar la causa. Tener en cuenta que, por ejemplo, cuando tenemos una dermatitis de contacto en manos, está asociado al trabajo es más por exposición repetida a sustancias irritantes que terminan sensibilizando, porque también puede suceder eso, que vos tengas, no sé, que trabajes con un producto que sea esto que decía de las chicas que trabajan ahora en estética usando estos esmaltes. Son demasiado irritantes y lo que termina pasando es que al romper la barrera epidérmica ingresa la sustancia y puede sensibilizar y termina generando a partir de una dermatitis irritativa una dermatitis atópica, una dermatitis alérgica. Los pelujeros asociados a la tintura con la parafenilendiamina, los esteticistas al bálsamo de Perú, porque las cremas, como yo dije, se usa como aromatizante, se usa para a veces se las pone en cremas y productos que se usan en estética. Si tenemos una dermatitis de contacto en cara, pensar en cosméticos y productos de cuidado personal. Ojo con esto, que a veces el esmalte de las uñas, cuando la paciente se rasca o se toca la cara, puede llegar a haber una reacción en cara que tenga que ver con un... Gelitis de contacto afecta hasta el bermellón del labio y piel contigua no afecta a mucosa oral. Esto tiene que ver con por ejemplo, por la pintura de labios. Bueno, con respecto a la distribución también, el cuero cabelludo y cuello, saber qué productos para el cabello me pueden afectar estas dos zonas. Bien, con respecto a la dermatitis de contacto sistémica, es una dermatitis generalizada asociada al contacto por ingestión del producto, que yo soy alérgico, ¿sí? ¿Dónde se ve esto? En pacientes que son alérgicos al níquel y cocinan con ollas de níquel, o sea, que tienen níquel, como por ejemplo las Essen. Si vos cocinás con la Essen, todo ese níquel que tiene la olla se transfiere al alimento. Entonces, al ingerirlo, estoy ingiriendo níquel también. ¿Y qué me va a suceder? Generalmente se manifiestan empeorando las lesiones que ya tuvieron contacto con níquel. Por ejemplo, si yo hice una reacción de dermatitis de contacto alrededor de la zona del botón del pantalón, generalmente lo que hace es, por más que use un botón que no sea de níquel, voy a tener una reacción en esa zona. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, los más frecuentes son metales como níquel, mercurio, oro y medicamentos tópicos. Saber que la sensibilización al bálsamo de Perú puede causar dermatitis de contacto sistémica por productos cítricos, por helados, que le pueden poner bálsamo de Perú, la canela, la vainilla, como yo ya dije. Ketchup también tiene bálsamo de Perú. Y el tomate que viene en cajitas también le ponen bálsamo de Perú. El formaldehído por endulzante artificial, ya que es un producto del metabolismo del aspartamo. El chúcar tiene formaldehído, ¿sí? Y el flare-up es eczema en antiguas localizaciones, que es esto que yo les explicaba, que generalmente lo que uno ve es el empeoramiento de la zona que tuvo contacto previamente y donde se sensibilizó el paciente.
También saber, que acá no lo puse, pero es importante, que alimentos tienen níquel. El chocolate, por ejemplo, es el alimento que más cantidad de níquel contiene. Bueno, el diagnóstico diferencial, que es con la dermatitis de contacto irritativa, es que la que es irritativa, no va más allá de la zona que tuvo contacto con la sustancia. En cambio, la dermatitis de contacto alérgica generalmente se extiende más allá. Con respecto al diagnóstico, se hace mediante una historia clínica, el examen físico y lo que nosotros... Parche. El test del parche, acá les puse fotos, es la colocación sobre la piel de la espalda de unas cámaras. Acá se ven perfectas las cámaras. Nosotros lo que hacemos es colocar en esto se llama las cámaras de film, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos unas jeringas en la cual tenemos 30 sustancias, que son las más frecuentes que producen dermatitis por contactantes. Entonces ponemos la sustancia en la zona de la camarita y se la pegamos al paciente en la espalda. Generalmente, o sea, se tiene que pegar siempre paralelo a la columna, al costadito. Y fijarse, obviamente, que el paciente no tenga lesiones cutáneas en la zona donde voy a pegar el parche. El objetivo es reproducir en miniatura la reacción cutánea al aplicar el alergeno sospechoso bajo oclusión. Se coloca en el dorso a cada lado de la columna, aplicando una pequeña cantidad de alergeno en cada cámara, se fija con tela adhesiva y colergénica. La zona debe estar libre de lesiones, no debe presentar quemaduras solares recientes, no ducharse, ni realizar ejercicio violento que favorezca la sudoración, ni la movilización de las sustancias. Esto es por 7 días. El estudio, si acá dice, la primera, o sea, vos se lo colocás un lunes, por ejemplo, al paciente. Te lo dejás puesto hasta el miércoles. El miércoles lo volvés a ver, que son a las 48 horas, le retirás el parche y a los 30 minutos lees el resultado. Y haces, ya con el parche retirado, lo haces volver el día viernes, que sería a las 96 horas, y ahí volvés a leer el parche, la zona del parche, ¿sí? Quiero fijarme, a ver, porque, claro, qué tonta, yo les mostré el parche. Nosotros lo que hacemos es, cuando vamos a retirar el parche, es con un fibrón indeleble, marcarle toda la zona. O sea, como que le dibujamos el parche y le marcamos la zona, hacemos una linita en donde está cada alergeno, porque si no, cuando el paciente vino el viernes, no sabemos a qué alergeno pertenece la zona que si hizo reacción con alguna sustancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, se recomienda lectura a los 7 días cuando se sospecha sustancias de reacciones más tardías como la neomicina y la parafenilendiamida. Esto sería lo que les decía. Esto sería un parche positivo. Ven que lo que hacemos es marcarle la zona al paciente y le hacemos, bueno, yo le hago linitas, pero en este caso se hicieron puntitos, para saber qué sustancia es la que le provoca reacción. Esto sería un test no definido, porque está como medio irritado, hay algunas vesículas, pero no se podría considerar tampoco como positivo. Y después, dentro del test positivo, tenemos 3 positivos distintos. El primero, que es sería una cruz, le ponemos si encontramos el eritema. El segundo, 2 cruces si tiene eritema y vesículas visibles. Y el tercero es cuando ya aparecen las ampollas. Bueno, el test de parche puede tener falsos positivos, por ejemplo, en un paciente que es muy hiperreactivo, si el vehículo que estamos usando de la sustancia es irritante o por reacción al adhesivo, y si se utiliza una mala técnica. Y los falsos negativos se deben a una hiporreactividad cutánea por parte del paciente, por ejemplo, porque esté consumiendo corticoides en forma crónica, inmunomoduladores. En estos pacientes que toman corticoides se los tenés que suspender, si no el parche no se puede hacer porque no se puede estimar que es fidedigno el resultado. Y por mala técnica, una lectura precoz o cantidad insuficiente de la sustancia. Como complicaciones me pueden producir hiper o hipopigmentación de la zona que tuvo contacto por una lesión muy grande,
una ampolla, imagínense que eso le puede llegar a terminar generando una lesión. O sea, eso es una complicación del parche. Y el fenómeno de Koppner, que son lesiones en áreas de piel sana satélites, o sea que a donde te dio positivo, todo alrededor se le forman como vesículas satélites. O que se infecte, en caso que tenga una vesícula, que esa vesícula o una ampolla se infecte, y eso también sería una complicación del parche. Otros tipos de parche que tenemos es la prueba abierta de aplicación repetida, que lo que haces es aplicar 0,5 mililitros de la sustancia a estudiar 2 veces al día, 10 días, en un sitio predeterminado, que puede ser, por ejemplo, el brazo o el dorso, pero siempre en el mismo lugar, y se emplea para evaluar sustancias como, por ejemplo, cosméticos, donde vos necesitas una exposición repetida al alergeno para que me desencadene la lesión. Y la prueba de fotoparche los alergenos se aplican por duplicado, o sea, yo aplicaría 2 veces el mismo alergeno, a las 24 horas se destapa uno de ellos, se le irradia con luz ultravioleta, y mientras que al otro no se le irradia. La primera lectura se hace a las 48 horas después y se comparan los resultados, cómo reacciona el paciente con habiendo aplicado la luz ultravioleta y sin luz ultravioleta. Con respecto al tratamiento, es la evitación del agente causal, o sea, no hay otro. El tratamiento es que el paciente no tiene que tener contacto. Se debe proporcionar al paciente una hoja informativa donde conste el nombre de la sustancia, sinónimos, reactantes cruzados y productos que la contienen. A veces es sumamente difícil porque las cremas no te dicen que tienen esas sustancias. Entonces realmente para algunos pacientes se hace muy complicado saber qué pueden usar, qué no pueden usar. Incluso evitando por completo el alergeno, la mejoría del cuadro clínico puede llevar semanas, sobre todo en manos por su tendencia a la cronicidad. Bueno, Profe, además de la evitación... una pregunta. Siendo el único, digamos, la única posibilidad de tratamiento... Ah, no, ahí está. Porque, por ejemplo, estaba pensando, ¿qué pasa con los pacientes de diálisis que son alérgicos al formaldehído? No sé si se da en muchos casos, pero justo me quedó... Y se va a tener que hacer un tratamiento con corticoides, por ejemplo, en ese paciente. Como para que pueda tolerarlo. Para que pueda tolerarlo y que se haga un trasplante renal lo antes posible. Bien, O sea, que pueda salir de la diálisis, porque eso ya va a riesgo-beneficio, digamos. Sí, si el obviamente. paciente necesita diálisis, la necesita. Bien. ¿Sí? Bueno, con respecto a los higiénicos y dietéticos, tener en cuenta que siempre se les dice que tienen que hacerse baños cortos. Esto tiene que ver con que el agua en realidad cuando es en demasía termina deshidratando las células cutáneas, no las hidrata. Entonces tienen que estar un ratito y salir del agua, que la ducha no tenga ni agua muy fría ni agua muy caliente. Utilizar jabón de glicerina neutro, que sea un secado cuidadoso de la zona, y colocar las cremas siempre 3 minutos posterior a la ducha, porque eso me garantiza que la humedad que adquirió durante el baño, la crema me ayuda a mantenerla en la zona. No usar ropa sintética, porque me produce sudoración, y la sudoración tiene sales, y las sales me irritan y me empeoran la clínica. Y tomar 2 litros de agua por día, porque la piel se hidrata por dentro y por fuera. Baños de sulfato de cobre o zinc al 1% en compresas húmedas, la solución de buró, que es un antiséptico. Esto lo que se hace es, se los debe haber explicado Leonor cuando les dio dermatitis atópica, estos baños que se hacen en la bañera, sobre todo en pacientes que tienen unas dermatitis de contacto exageradas, se coloca esta solución en la bañera que te explica cómo se tiene que diluir y el paciente toma baños de eso, ¿sí? Los baños de avena se refieren al que sobre todo se da en el ámbito hospitalario, digamos, donde las cremas con avena son sumamente caras. Entonces lo que se hace es, se compra la avena, se coloca
como si fueran en las medias Can-Can, se hace como un globo de avena. Eso se pone en una olla y se pone a hervir hasta que el agua se consuma toda. Cuando el agua se consume toda, le volvés a poner agua y se vuelve a hervir. Esta avena larga como si fuera un gel que se forma todo alrededor de la olla. Ese gel, nosotros le recomendamos a los pacientes que lo ponen en un pote y se pone en la heladera, y eso es avena pura. Entonces lo usan como antiinflamatorio, descongestivo, es sumamente hidratante y es sumamente económico. Corticoides tópicos de adecuada potencia y vehículo, ya sea loción, crema, pomada o ungüento, teniendo en cuenta que con respecto a al vehículo, o sea, lo que me hace es determinar el tipo de potencia que va a tener el corticoide. ¿Por qué? No es lo mismo colocarte un ungüento con corticoide que una loción con corticoide. Porque el ungüento, cuando vos lo colocás y tocaron alguna vez el ungüento o las pomadas, vieron que son como pesadas. Vos te las colocás y es como que te queda pegado a la piel. Distinto es la loción, que se absorbe rápidamente y es como mucho más livianita. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo ponerme un ungüento con corticoide porque voy a estimular mucho más su absorción que ponerme una loción con corticoide. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Sí. Bueno, los emolientes que restauran la barrera cutánea, fototerapia se usa, eso lo usan más los dermatólogos. Lociones con ácido glicólico o láctico, que también estimulan la nutrición de la piel, antihistamínicos sistémicos para que el paciente no se rasque y empeore las lesiones, y los corticoides sistémicos de ser necesario. Muy bien. Me fui para atrás, no para adelante. Muy bien, eso es todo. Esperen que salgo. ¿Y cómo puedo compartir?